Reciban un cordial saludo. Les habla el profesor Juan Carlos Arango del curso de Ética Profesional y en esta oportunidad abordaré entonces la unidad 1.2 correspondiente a las teorías de la ética. Empecemos entonces. Voy a empezar por mostrarles una imagen del cuadro del pintor renacentista Rafael. En esta imagen ustedes pueden ver a las dos grandes figuras de la filosofía antigua. Por un lado está Platón y por el otro está su discípulo Aristóteles. Ellos dos están en el centro de esta obra, que si ustedes la buscan podrán verla en un gran formato y que es denominada la Escuela de Atenas. Rafael retrata allí a todos los filósofos de la antigüedad, pero en el centro nos pone a estos personajes que son relevantes sin duda en la historia de la humanidad. Por un lado el idealismo platónico, por eso aparece allí el viejo Platón señalando hacia arriba el mundo de las ideas, mientras que por el otro aparece Aristóteles, el filósofo del materialismo, quien señala hacia abajo el mundo de la materia, el mundo de lo concreto. Estas dos grandes figuras entonces nos llevan a lo que es el pensamiento de la filosofía moral en sus dos corrientes principales, el idealismo y el esencialismo materialista. Pero por motivos de este curso y de su propósito, vamos a ver básicamente la filosofía moral aristotélica. El objetivo general de esta unidad 1.2 es comparar los fundamentos de las principales teorías de la ética y entender así cómo se sustentan las actuaciones morales, ello mediante la identificación de los rasgos esenciales de cada una de estas corrientes. Cuando hablamos de los fundamentos, estamos hablando de aquellos principios teóricos que subyacen a cada una de estas corrientes que vamos a ver. Y desde ahí, la idea es que entendamos cómo los actos humanos se justifican o no dependiendo de esas corrientes. Es decir, que en el fondo tenemos la filosofía pura moral, y por el otro tenemos la filosofía práctica, las acciones de los individuos. Todo acto humano, de alguna manera, sin saberlo o sabiéndolo, se ascribe a unos principios básicos de la filosofía moral. Y eso es lo que me interesa que en esta ocasión veamos y que ustedes entiendan. Antes de comenzar, consideremos cuatro elementos esenciales para poder entender el esquema de la filosofía moral. Por un lado, el individuo, una persona, un sujeto, que tiene como característica principal que actúa, es decir, ejecuta acciones o se mueve en una realidad específica y en un contexto determinado. Vamos a considerar otros dos elementos del esquema que son complementarios al sujeto y sus acciones, y son los fines y los medios, entendidos los primeros como esas metas o propósitos últimos que buscamos con nuestra existencia, y los medios, todos aquellos recursos que ponemos en consideración para poder alcanzar esas metas o fines últimos. Estos cuatro elementos nos permiten comprender un esquema de la filosofía moral como centro de las discusiones que se han dado a lo largo de mucho tiempo. La relación entre ellos nos permite no sólo vislumbrar hacia dónde se han dirigido los debates de los diferentes filósofos y escuelas, sino también comprender el porqué de nuestras acciones y cómo están justificadas. A partir de este esquema, entonces al sujeto le surgen dos preguntas. La primera, ¿cuál es mi finalidad en la vida? Y la segunda, ¿cuáles son, de acuerdo a mis actos, los medios de los que dispongo para alcanzar ese fin? Estas dos preguntas son esenciales para cualquier individuo, es decir, son cuestiones que están necesariamente asociadas
a nuestra existencia, a nuestro filosofar cotidiano, y en términos de la ética profesional cobran aún mayor relevancia, porque como profesionales específicamente de la economía, pues tenemos que hacernos la pregunta y es, ¿cuál es el propósito último de calificarnos como profesionales en esta área? ¿Y de qué medios contamos y disponemos para poder alcanzar ese propósito? Porque sin duda requerimos de ingresos, de requerimientos técnicos, un computador, una internet. Requerimos asimismo de implementos, de insumos, de bibliografía, de bibliotecas, de metabibliotecas, para poder cumplir con ese propósito que no es el último, ¿sí? Porque en últimas, ¿qué es el fin que tiene cada individuo en la vida? Eso pues es muy profundo y depende de muchas cosas, pero dentro de esas finalidades, formarse como profesional es una de ellas. Esas cuestiones tan esenciales de la vida, ¿cómo son resueltas entonces por la filosofía moral? ¿Cómo ha hecho el pensamiento a lo largo del tiempo para abordar estas cuestiones? Vamos entonces a mirar las corrientes principales del pensamiento ético-moral y desde ahí quizás encontrar respuestas a esas preguntas, o al menos fundamento. Vamos a iniciar entonces con la teleología. La teleología es una palabra que proviene del griego telos, que significa fin, o finalidad, o propósito, y logos, que significa tratamiento, conocimiento. Por ende, la teleología es el tratado acerca de los fines de la existencia. ¿A quién le debemos entonces esta definición de la teleología? Pues a uno de nuestros filósofos principales, Aristóteles. En la metafísica, este autor trata una teoría de las causalidades y plantea que todo objeto o todo ente en el mundo tiene una causa eficiente y una causa final, es decir, un origen y unos efectos o un destino. Pero la pregunta se vuelve aún más compleja cuando se la hacemos al sujeto, a la persona. Responder de alguna manera sobre el origen y el fin último de un ser humano es muy complicado. Entramos entonces en los terrenos de la ontología o de la metafísica. Es más fácil responder estas cuestiones cuando nos referimos a objetos concretos de la naturaleza o bien de la cultura. Es decir, cuando nos preguntamos cuál es la causa eficiente de un celular, es decir, de dónde viene, cómo se fabricó, cómo se creó, pues esa respuesta es muy fácil. Pero cuando decimos para qué el celular, pues estamos planteando ahí los propósitos, los fines, la utilidad de este para nuestras vidas. Hagamos esas preguntas para un sujeto, para un individuo, y en ambos casos tenemos una gran cuestión, un interrogante enorme, porque podemos decir cuál es el origen de la vida, pero en últimas, ¿por qué la vida? ¿Qué la produce? Y aunque hemos avanzado mucho en la ciencia para responder esa pregunta, aún es un misterio. Y lo mismo, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el propósito último de la vida, de la existencia? Y ahí se abre otro gran interrogante, que aunque hemos avanzado mucho en la filosofía y en la ciencia de la muerte, no hemos logrado vislumbrar una certeza, porque ahí hay una cuestión todavía sin resolver. Si nos remitimos a uno de los párrafos más famosos de la obra de Aristóteles, específicamente al libro de la física, en el capítulo 8, nos dice: así pues, ya que se piensa que las cosas suceden o por coincidencia o por un fin, y puesto que no es posible que sucedan por coincidencia, ni que se deban a la casualidad, sucederán entonces por un fin. Luego, en las cosas que llegan a ser y son por naturaleza hay una causa final. Aquí queda esbozado entonces el principio de la teleología o la filosofía moral que se enfoca en los fines. Todo en el mundo tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Esa es la pregunta que aborda la filosofía moral
específicamente enfocada en las acciones humanas. Me voy a referir entonces a las características de la ética de los fines. Teleología, no teología, teleología, porque la teología es el estudio de Dios, pues si recurrimos a un concepto eminentemente etimológico. El fundamento de la teleología es la racionalidad. Esta entendida como lo hacemos los economistas, es decir, el pensamiento puesto a favor de un propósito que es eminentemente individual y que por ende remite necesariamente a la voluntad y a la libertad que tenemos las personas para utilizar esa razón de acuerdo a nuestros fines, de acuerdo a nuestros propósitos. Entonces, muy importante, siempre que hablemos de racionalidad en el contexto de la teleología, es la razón puesta al servicio de un propósito individual, particular, personal. En el contexto de la teleología, el individuo moralmente bueno es el individuo feliz. Y esto es muy importante que lo entendamos en clave de lo que denominamos la ética de los máximos. Entendida esta como aquella ética que está soportada en la libertad individual y que busca como propósito último la felicidad del ser humano. Ya habíamos hablado ahorita de los 4 elementos y de la pregunta que le se hacía Aristóteles por el propósito último de los seres humanos. Pues una de las respuestas, o la respuesta más bien que Aristóteles da cuando la pregunta se traslada al ámbito del humano, es que el fin último de nosotros es ser felices. Por eso es importante que esta filosofía de los fines siempre la identifiquemos o bien con la ética de los máximos o con la ética de la libertad, como lo propone el filósofo Fernando Savater. Ahora bien, hablemos de la ley moral. Cuando hablamos en este sentido, estamos aludiendo a un principio que gobierna la conciencia del sujeto, de la persona. Y esa ley proviene o se justifica de alguna manera. Para los viejos filósofos del naturalismo inglés, escuela a la que perteneció el filósofo y economista Adam Smith, este principio era el que permitía explicar el comportamiento humano. Nuestra biología, nuestra genética nos programa y nos hace casi que entes automáticos que buscamos nuestro propio bienestar, nuestra propia felicidad, porque así somos, porque así nacemos. Y esto nos permite transitar desde la filosofía moral a la economía, porque encontramos que hay mucha familiaridad entre ambas dimensiones. Si pensamos un poco en la felicidad en función del placer y este a su vez en función de los bienes y servicios que adquirimos en el ámbito del mercado, entonces nos encontramos frente a la teoría microeconómica hedonista. ¿Por qué? Porque partimos del presupuesto de que nuestra naturaleza es racional, porque nos permite buscar la felicidad que a su vez está en función de aquellos bienes materiales que adquirimos a través del mercado. Y eso nos permite entonces ver cómo la teoría económica bebe y tiene un fuerte fundamento en la ética, sobre todo del naturalismo inglés. Bien, para aquellos que quieran profundizar un poco más en la teoría teleológica de Aristóteles, les dejo esta referencia que también va a estar en la caja de comentarios del video del programa La aventura del pensamiento, el episodio sobre Aristóteles. Ahora me voy a trasladar al siglo XIX y vamos a ver una corriente filosófica que es heredera del teleologismo griego. Esto es un salto adelante en el tiempo porque ahorita vamos a devolvernos cuando miremos la teoría que se opone a esta corriente teleológica, la teoría de Emmanuel Kant. Entonces, el utilitarismo, que es una escuela de filosofía moral, pero también es una escuela
de teoría económica surge en Inglaterra y tiene dos representantes que son muy significativos. Uno de ellos es Jeremy Bentham y el otro es el filósofo y economista Joan Stuart Mill. Bentham plantea, digamos, la premisa básica del utilitarismo, que es una premisa no solo moral, sino que para los que hayan estudiado un poquito en microeconomía sobre la función social, sobre la medición de la función social, se van a dar cuenta que también es un fundamento de teoría económica. Se estudia con mayor rigor en la economía del sector público. Bentham plantea que toda acción es buena siempre y cuando produzca el mayor nivel de felicidad para aquellos involucrados dentro de una acción determinada. Vemos aquí entonces que hay dos elementos importantes a tener en cuenta. Uno, un criterio de maximización cuando nos dice mayor felicidad. El segundo elemento, obviamente, la felicidad, entendida como ese valor supremo. Y tenemos ahí un contexto asociado a lo moral, porque estamos hablando de algo correcto o, en términos morales, bueno. Si miramos un poco, esta es la base sobre la cual se construye el postulado de la maximización en economía, especialmente en la escuela neoclásica de microeconomía. Ahí tenemos que la felicidad la podemos poner en términos de bienestar, tenemos el criterio de maximización y una decisión que es buena porque genera unos efectos deseados según la naturaleza humana. John Stuart Mill, alumno de Bentham y precursor del utilitarismo, lleva la máxima de su maestro mucho más allá y la plantea como una premisa fundamental que completa el espectro de la filosofía moral de este corte. Mill plantea que toda acción moral es la que promueve la máxima felicidad para el mayor número de personas. Y anota, ello requiere de evaluar previamente las consecuencias perjudiciales y beneficiosas derivadas de la acción. Vemos aquí que el criterio de maximización se amplía en dos dimensiones. Primero, maximizar la felicidad y segundo, el número de personas beneficiadas con dicho efecto. No obstante, Mill es consciente de que las consecuencias de una acción que puede hacer feliz a muchas personas puede tener impactos nocivos en otros grupos que pueden ser minoritarios. Podemos maximizar la felicidad de aquellos que más ingreso tienen en una sociedad, so pena de afectar el bienestar y el ingreso de las clases medias o de las clases menos favorecidas. Como vemos, en Mill no solo hay un postulado en términos morales, sino que allí subyace en su planteamiento una idea que trasciende de manera rigurosa y fundamental la teoría económica. Pensemos un poco en esa máxima de Mill llevada a una política pública y pongámosla de manifiesto en un dilema de política económica. A propósito de la actual crisis por la pandemia del COVID-19, que no es solo un tema de salud pública, sino que se ha convertido en una crisis económica. Pongámonos en el contexto de la ciudad de Medellín y pongamos dos grupos poblacionales. Por un lado, los dueños de los restaurantes de la ciudad y por el otro lado, las vendedoras de café o de tinto, que usualmente las vemos voltear y moverse de un lado a otro en las calles de la ciudad. Ambos grupos poblacionales están pidiendo ayudas al gobierno por el impacto que ha tenido la baja en la dinámica económica. La pregunta que se haría a Mill es: ¿a
quién debemos canalizar mayores recursos, a qué grupo poblacional y cuál de ellos tendría un mayor impacto en la dinámica económica de toda la ciudad. Si aplicamos con rigor la máxima utilitarista, diríamos que la mayor felicidad para el mayor número aplicaría al caso de los empresarios de restaurantes. Si canalizamos un peso de recursos públicos hacia este sector, el impacto será mayor dado que generan más empleo y más valor agregado en los productos y servicios que ofrecen. Pero por otro lado estaríamos quitándole la posibilidad a un grupo que, aunque podríamos llamar minoritario, aunque necesitaríamos datos para catalogar el número de vendedores de tinto en la ciudad, estaríamos generando un efecto negativo porque estaríamos dejando desprotegida a esta población. Alguien podría argumentar que bajo este efecto podríamos entonces voltear la ecuación y canalizar mayores recursos hacia las vendedoras de café. No solo por razones económicas, pues dado que sostienen a sus familias, a sus hijos, con los ingresos de este tipo de comercio informal, sino por razones humanitarias, por razones de dignidad, dado que este es un momento difícil, sobre todo para las personas de menores ingresos. Entonces, por razones humanitarias, por razones de bienestar social, por razones de equidad, esos recursos deberían ser canalizados hacia esta población dedicada pues a esta actividad informal. Ahí estaríamos ante un dilema de política económica que tiene que ser evaluado por el decisor de la política y por el hacedor mismo de la política, porque tendríamos que definir quién es el máximo número y quiénes obtendrían la mayor felicidad, en este caso el mayor bienestar económico, y qué entendemos por mayor bienestar. ¿Cómo lo mediríamos? Lo podríamos medir en términos de productividad, en términos de ingreso, en términos de valor agregado al PIB, en términos de calidad de vida. ¿En qué términos tendríamos que definir esa felicidad para poderla poner en magnitudes y mirar el efecto que tendría una decisión u otra? Como bien pueden ver, dentro de una decisión económica hay igualmente una razón de tipo moral, unos efectos de tipo ético-moral que también hay que considerar. Vemos así que en el planteamiento del utilitarismo de Mill subyace no solo la posibilidad de lograr una decisión más justa en términos sociales y económicos, sino que también podría cometerse una injusticia al dejar de lado grupos minoritarios o incluso grupos mayoritarios que no aportan en términos agregados al PIB, pero que en términos sociales son claves para la dinámica misma de la economía y de un territorio. Por eso dice Mill que hay que evaluar con mucho cuidado las consecuencias de las acciones para poder saber qué tan buenas son en términos de esa máxima del mayor placer para el mayor número. Ahora nos vamos a situar en la primera mitad del siglo XIX. Nos vamos a ir a la teoría deontológica o el deontologismo. Esta es una palabra que tiene su raíz en el griego, deon, deber o lo debido, y logos, tratado. Es decir, que en últimas es el estudio de el deber o lo debido. Vamos a ver entonces sus tres rasgos principales. Vamos a plantear que su fundamento es la razonabilidad, ya no como en el teleologismo, donde hablábamos de la racionalidad. Aquí, aunque la acción humana se sigue basando en la razón o en el pensamiento, ya el interés que prima no es el del individuo, no es el interés personal, sino el interés del otro. Tienen que poner atención a la diferenciación que se hace entre esos dos conceptos: racionalidad, razón en función de mis intereses propios; razonabilidad, razón en función de los intereses del otro.
Por eso esto es un giro en lo que algunos filósofos denominan el giro copernicano en la filosofía moral, porque veníamos de una ética de los máximos, una ética individualista de la felicidad, y nos encontramos aquí con un planteamiento diametralmente opuesto, una ética que considera al otro, la felicidad del otro, los intereses del otro, lo que también conocemos como ética de los mínimos o ética de la justicia, para recordar un poco los planteamientos de la profesora Adela Cortina. Por ende, el hombre o el individuo o el ser humano moralmente bueno es aquel que siempre se somete a los designios de su razón, de una razón que siempre lo guía de la mejor manera o por los mejores actos. Desde este punto de vista, encontramos en el autor que vamos a ver enseguida, Emmanuel Kant, una especie de moralismo ilustrado, en el cual el individuo siempre sabe que está actuando mal o siempre sabe que está actuando bien. Y como sabe a ciencia cierta qué es lo bueno para él y para los demás, pues es un sujeto que siempre elude el mal camino, elude los actos malos. Por ende, somos sujetos benevolentes por naturaleza, por una naturaleza que es de índole metafísica, porque en Kant la conciencia moral obedece a un designio que viene en nosotros, pero que a ciencia cierta no se puede comprobar si es fruto de la naturaleza o es fruto de otra cosa. Desde ese punto de vista, este autor y esta postura cae en cierto trascendentalismo filosófico al no explicar muy bien los fundamentos de esa conciencia moral que nos guía siempre por el buen camino. Por ende, en el deontologismo, la ley moral no proviene ya de la naturaleza, no es una condición determinada por la biología, no. En este caso, la ley moral viene impuesta por la razón. Ahora bien, ¿qué hace que nazcamos con esa condición de ser moralmente buenos? Es una pregunta a la cual Kant y el deontologismo clásico no responde y nos dejan de alguna manera en el terreno de la metafísica o en el terreno de lo numeno o de lo numénico, como diría Kant, es decir, de aquello que no es posible explicar por la misma razón. En este caso, no podemos explicar la ley moral dada por la razón a partir de la razón misma, porque ésta tiene unos límites, es decir, llega hasta cierto punto, y de ahí hay cosas que no puede explicar, y si no las puede explicar, trascendemos hacia el ámbito de lo numénico, mientras que el ámbito de lo fenoménico es aquello que es concreto y tiene explicación a la luz del pensamiento. El postulado principal del deontologismo es el llamado imperativo categórico de Emmanuel Kant, una premisa que identifica de manera sustancial la moral del deber. El imperativo categórico se resume en una frase concreta: actúa como si tu máxima individual fuera tu regla universal. De entrada, aunque la frase no suene muy comprensible, tiene un sentido profundo y humanista. Básicamente lo que plantea es que nuestros actos siempre deberían, en cualquier momento o en cualquier contexto, considerar las condiciones del otro. Es decir, en últimas, lo que propone Kant es que cada que actuemos, en lugar de poner nuestra atención en los fines, lo más importante son los medios, porque los medios nos permiten ponderar los efectos, tanto negativos como positivos, en el otro. Por eso el deontologismo es una especie de nuevo humanismo. Digo nuevo porque pues es del siglo XIX, en contraposición pues al viejo humanismo clásico de los griegos, y que pone el centro de atención y de reflexión en el sujeto, en el ser humano, en la persona humana.
En ese sentido, la máxima kantiana se convierte, digamos, en una regla de actuación fundamental de los seres humanos. ¿Sí? Cuando digo regla fundamental es que guía de algún modo todas nuestras actuaciones. El hombre kantiano es un hombre que siempre piensa antes de actuar, que siempre pondera los efectos de sus actos y pone al otro como un fin en sí mismo, no como un instrumento, como un medio para lograr sus propios fines. Por eso, el giro del que hablábamos ahorita, ¿sí? Ya no la reflexión recae sobre el yo, sobre el sujeto y su propio interés, sino sobre el otro y sus propios intereses. De ahí pues la importancia que tiene la razonabilidad en este contexto de la ética deontológica. El imperativo categórico no es una idea nueva, fue incluso propuesta muchos siglos antes por Jesucristo, quien en el Nuevo Evangelio pues planteaba palabras más, palabras menos, que no deberíamos hacer el mal al otro, dado que es nuestro prójimo. Solo que la fundamentación en este caso es de tipo religioso y está basada en el poder de una deidad, de una fuerza superior. Pero en el fondo es lo mismo. Kant plantea que debemos actuar bien porque es nuestra propia naturaleza, una naturaleza que obedece a designios metafísicos, y en el caso del cristianismo los actos deben sustentarse en la bondad, más porque Dios es bondad también y somos hijos de Dios. Entonces en ese sentido hay cierta similitud y cierta raigambre religiosa en la metafísica kantiana. Kant, en un texto muy famoso denominado La metafísica de las costumbres, en el capítulo primero explica muy bien la naturaleza del imperativo categórico. Esa naturaleza la denomina él la buena voluntad. En últimas, esa buena voluntad es lo que nos constituye como individuos. La bondad es propia de nuestra condición humana. Dice el profesor Kant en el texto citado: ni en el mundo, ni en general fuera de él es posible pensar nada que pueda ser considerado bueno sin restricción, excepto una buena voluntad. O sea, eso es lo más puro en términos de bondad que podemos encontrar. El entendimiento, el ingenio, la facultad de discernir, o como quieran llamarse los talentos del espíritu, o el valor, la decisión, la constancia en los propósitos como cualidades del temperamento, son sin duda buenos y deseables en muchos sentidos, aunque también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad que debe hacer uso de estos dones de la naturaleza y cuya constitución se llama propiamente carácter, no es buena. Lo mismo sucede con los dones de la fortuna, el poder, la riqueza, el honor, incluso la salud y la satisfacción y alegría con la propia situación personal, que se resume en el término dan valor y tras él a veces arrogancia. Aquí lo que nos está diciendo Kant es que hay cosas en la vida que son buenas, pero si el carácter de la persona no les da un buen uso, pues terminan distorsionadas, convirtiéndose en cosas malas, no solo para nosotros mismos, sino para otros. Si no existe una buena voluntad que dirija y acomode a un fin universal el influjo de esa felicidad, y con él el principio general de la acción, por no hablar de que un espectador racional imparcial, al contemplar la ininterrumpida prosperidad de un ser que no ostenta ningún rasgo de una voluntad pura y buena, jamás podrá llegar a sentir satisfacción, por lo que la buena voluntad parece constituir la ineludible condición que nos hace dignos de ser felices. Esto básicamente se refiere a aquello que nos constituye, como decía ahorita, en términos de nuestra humanidad. Es decir, que esa razón pura que gobierna nuestra conciencia finalmente termina por
afectar de manera unánime nuestros actos. ¿En términos de qué? De que son actos siempre buenos o bondadosos. Es decir, que en últimas el carácter está gobernado por una razón que le impone el hecho de ser bueno, el hecho de obrar bien frente a los demás. No basta con que el ser humano se enfrente a todos los dones que posee como persona o a todos los objetos que le pueden dar estatus, si esa razón en últimas no lo guía por el mejor camino. Basta con citar de algún modo el video de Mentira a la Verdad sobre la fundamentación de la metafísica de las costumbres a Darío Stanraiver cuando habla de el ejemplo de la persona que se encuentra un dinero y que le asiste la pregunta qué hacer con ese dinero, si devolverlo, quedarse con él. Finalmente, ¿qué nos gobierna frente a ciertos actos? Según Kant, nuestra naturaleza es de alguna manera pura en ese sentido, pura bondad. Y todo lo que hagamos está de algún modo permeado por esa característica. La teoría moral de Kant admite toda serie de cuestionamientos. Es una teoría con muchas virtudes. Entre ellas, pues ya habíamos resaltado el carácter humanista y el hecho de explicar la fundamentación de la moral desde una perspectiva distinta a la religiosa y a la de la física, de la naturaleza. Sin embargo, es una teoría que también tiene muchos detractores. Entre ellos tenemos al propio profesor Johann Stuart Mill, quien en este párrafo del texto del utilitarismo hace una fuerte crítica a la escasa practicidad del imperativo categórico. Recordemos que el hombre kantiano es un sujeto que siempre piensa antes de actuar, porque está guiado por el hecho de que sus actos puedan ocasionar efectos nocivos o efectos negativos en la condición del otro ser humano. Recordemos que en el video de Filosofía desde el Palomar se pone un ejemplo muy ilustrativo frente a un amigo que recibe la visita de otro que viene huyendo de unos malhechores. Lo esconde en su casa y él se ve enfrentado a un dilema, a decir la verdad o a proteger la amistad que tiene con este personaje, es decir, la seguridad de su propio amigo. Pero termina ganándole el hecho de que es un sujeto fiel a sus principios, es decir, que él es fiel a la verdad, porque es un sujeto kantiano. Al ser kantiano, él no miente porque no le gusta que le mientan. Actúa como si su máxima universal fuera una ley, como si su máxima individual, perdón, fuera una ley universal. Entonces, en ese sentido, él no miente para evitar que le mientan. Y en ese orden de ideas, la verdad se antepone al valor de la amistad y termina entregándolo a los malhechores, quienes posiblemente le van a hacer daño. Entonces, desde ese punto de vista, dice Mill, el kantismo es bastante impráctico, porque un sujeto kantiano realmente no se comporta como tal, no siempre antepone la bondad y los efectos que pueda ocasionar sobre otros individuos. Al contrario, puede esto conllevar a que deje de actuar, es decir, que quede en el inmovilismo debido a que siempre piensa antes de actuar y como las consecuencias pueden ser las peores, entonces decide no hacer nada. Desde ese punto de vista, el kantismo es muy impráctico y en la vida real pues nos encontramos frente a situaciones diversas en las cuales tenemos que decidir, bien sea por instinto, porque necesitamos salvaguardar nuestra vida ante una situación apremiante, entonces ahí no tenemos tiempo para pensar, frente a ciertas circunstancias donde necesitamos tomar decisiones rápidamente, o incluso podemos ejemplificar comportamientos irracionales, como el caso de los niños que
por su edad no siempre piensan, sino que actúan más movidos por los impulsos, o incluso en ciertos momentos cuando compramos algunos bienes o servicios, también estimulados por impulso, nuestra razón se nubla a la hora de decidir. Realmente en la práctica, en la vida cotidiana, el kantismo aflora en ciertos momentos cuando la preocupación son los demás, cuando la vida, la dignidad y la persona del otro se ponen por encima de nuestros propios intereses. Y eso es claro, por ejemplo, cuando tenemos que velar por la seguridad, el bienestar material y la integridad de nuestros hermanos, padres, primos, abuelos, etcétera. Para quienes quieran profundizar un poquito más en la teoría moral de Kant, les dejo aquí el episodio correspondiente a Mentir a la Verdad sobre la fundamentación de la metafísica de las costumbres. En el episodio 1, Stan Reiber pues hace un recorrido por el pensamiento de Kant en términos de su imperativo categórico. En términos de la historia reciente de la filosofía moral, encontramos un movimiento que surge a mediados de los años 50, 60 del siglo XX, propiamente en la denominada Escuela de Frankfurt, y que se ha denominado la neodeontología o el neocantismo. Esta es una corriente que trata de conciliar la mirada teleológica con la deontológica. Vamos a ver entonces cuáles son sus rasgos más importantes y sus máximos representantes. La neodeontología también es conocida como la ética de los fines conforme a los medios, es decir, que es una mirada que reconcilia las dos posturas que hemos visto anteriormente, la teleología y la deontología. Por ende, su fundamento está asociado tanto a la racionalidad como a la razonabilidad, es decir, que pone en juego al individuo con sus intereses particulares, pero igualmente con sus preocupaciones por los demás. El hincapié de esta escuela recae, sobre todo, en un presupuesto básico y realista, y es que los seres humanos son seres hablantes, seres del diálogo y para el diálogo. Por ende, el individuo moralmente bueno es aquel que es capaz de dialogar para construir consensos con los demás y en esa medida construir principios que sean universalizables. Por ende, la ley moral se fundamenta y proviene del diálogo o acción comunicativa, como la denomina Jürgen Habermas. Eso quiere decir que nuestra naturaleza moral está constituida por una parte que obedece a nuestra naturaleza propia, a la del desarrollo de la comunicación como un proceso evolutivo que nos ha permitido construir una arquitectura del lenguaje ideal para poder entrar en contacto con otros. Pero igualmente hay una razón dialógica, es decir, el lenguaje es una herramienta, un mecanismo con el cual nosotros podemos construir acuerdos, aunque algunos dirían que también diferencias, porque el lenguaje también puede ofender, también puede destruir, también puede ocasionar daño. Pero desde los presupuestos del neocantismo, el lenguaje tiene una característica que le es propia, y es que estamos predispuestos siempre para dialogar y en esa medida construir. Ahora veamos a los máximos representantes de esta corriente filosófica. En primer lugar tenemos al filósofo norteamericano John Rawls. Este es uno de los autores más representativos del nuevo liberalismo político y filosófico y que se ascribe al neocantismo desde su postura no solo de filosofía moral, sino que encontramos allí también un arraigo a la filosofía política. Incluso varios de sus planteamientos tienen un impacto importante en las discusiones de la economía del bienestar. De ahí el famoso debate que sostuvo con Amartya Sen
alrededor del concepto de la igualdad y el de la libertad. Podemos resumir la postura de Rawls esencialmente en el concepto del consenso y de la idea de la razonabilidad como un mecanismo que permite la búsqueda de la justicia como un principio fundamental de una sociedad democrática en lo político y liberal en lo económico. Esa construcción de consensos necesariamente se logra a partir del reconocimiento no solo del hecho de ser libres de los individuos, sino del hecho mismo de reconocer la diferencia social. Y partiendo de esa diferencia es que hay que construir entonces una ética de los mínimos con unos ideales de justicia que permitan y velen por el bienestar de aquellos que están en situación más desfavorable. Karl Otto Appel y Jürgen Habermas son dos filósofos de mucho reconocimiento dentro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, y son aquellos autores que se identifican más con la corriente filosófica del lenguaje y la comunicación. Para ellos, la razonabilidad es, sobre todo, razonabilidad dialógica, y por tanto la razón sirve como un vehículo, la construcción de acuerdos en sociedades democráticas donde las diferencias son claras entre individuos por clase social o incluso por estatus sociopolítico. Pero la razón no se pone solo al servicio de los intereses individuales. Aquí la razón dialógica se pone sobre todo al servicio de los intereses comunes, de los intereses sociales. Por ende, la importancia del diálogo y la comunicación como mecanismos de construcción democrática en estos dos autores es una idea fundamental. Finalmente vamos a concentrarnos, como lo habíamos dicho anteriormente, en las críticas a la filosofía kantiana. Vamos entonces a hacer un recorrido rápido por 6 autores de la filosofía contemporánea que hacen críticas contundentes a la deontología. Empecemos por Federico Hegel. Para este autor, la conciencia universal de Kant se chocaba de frente contra lo que él denominaba la conciencia particular. Esta estaba determinada básicamente por el contexto histórico de una sociedad determinada. Por ende, esa conciencia individual era contextual, histórica, particular, cambiante y específica. Tratar de llevar esa conciencia particular a un universal es prácticamente imposible, porque para Hegel las circunstancias históricas son únicas, lo cual no permite la construcción de una razón pura en términos kantianos. El segundo autor que les muestro aquí es Carlos Marx. Este es uno de los filósofos que completa la tripleta de los llamados filósofos de la sospecha, junto con Federico Nietzsche y Sigmund Freud. Para Marx, la ética es una superestructura alienante legitimadora del orden burgués, por ende una construcción de clase, y la razón universal no hace sino hablar de las ideas de una clase dominante que se utiliza para explotar a una clase trabajadora, en este caso el proletariado. En últimas, para Marx, la ética no tiene un carácter liberador de la clase dominada. Al contrario, es un mecanismo de sometimiento que se sustenta quizás en discursos anclados en una herencia social, religiosa o económica que perpetúa, por ejemplo, la posesión de los recursos claves de la sociedad en manos de unos pocos y en detrimento de una mayoría, quizás arguyendo tal vez conveniencias de privilegios heredados por un rey o por una deidad determinada. Nietzsche es quizás el crítico más acérrimo y radical de la teoría kantiana. Para él, la razón universal no existe.
Por ende, no es posible ninguna moral social. Al contrario, lo que hay que exaltar son los valores del nihilismo, es decir, aquellos que impone el superhombre, el individuo que es capaz de dictarse sus propias reglas sin seguir las reglas del rebaño o de la ética del débil, como lo menciona en la obra El Anticristo, donde a través de una crítica al cristianismo plantea que la historia en Occidente se ha fundamentado en una moral del débil, del pobre, en contraposición a la moral aristocrática del hombre fuerte y rico que se ha impuesto a lo largo de la historia de la humanidad. Por su parte, Freud no considera que el deber moral como parte de la cultura sea un factor que contribuya a la felicidad del ser humano. Por el contrario, es un elemento que incita a la tristeza, a la frustración y a la infelicidad. Por ende, lo que hace la moral de corte kantiano es prolongar la enfermedad psicológica en el individuo, creando en él una especie de malestar perpetuo, en el cual se hunde sin remedio, no encontrando en la sociedad nada que lo salve, ningún referente, ni la religión, ni el arte, ni el amor, ni la familia lograrán sacarlo de esa eterna frustración en la que lo ha metido la cultura y como parte de ella la moral. Para Ludwig Wittgenstein, la moral es imposible porque hace parte de aquella dimensión de la vida que no puede expresarse con palabras. Para este autor el lenguaje tiene límites. Hay cosas que podemos expresar de nuestra existencia cotidiana, a las que nos podemos referir con palabras determinadas y darles un significado concreto, pero hay otras que no podemos expresar, hacen parte del misterio, hacen parte de aquella cuestión profunda de la existencia que ni siquiera el alfabeto es capaz de lograr trascender de una manera clara, rigurosa y significativa. Por ende, la ética no puede expresarse, y si no puede expresarse, no puede ser. Finalmente tenemos a Richard Hart, el padre del prescriptivismo norteamericano. Esta es una corriente filosófica para la cual los juicios morales no son irracionales. Estos son prescriptivos, universalizables y razonables. La moral se deduce no de la razón, sino del significado del deber que cada sujeto le da y del uso real del lenguaje en unas circunstancias determinadas. Por eso, entender qué es lo bueno o qué es lo malo depende del contexto en el cual lo estemos definiendo, de las circunstancias en las cuales el sujeto esté actuando. Por ejemplo, hablar del sentido de la vida o del valor de la vida depende. ¿Para quién será valiosa la vida? Pues quizás para quien pida justicia frente a una agresión a un familiar, la vida del asesino sea relativa y merezca morir. Pero tal vez para aquel que tiene a su madre conectada a un respirador en muerte cerebral, la vida sea un valor supremo, un valor universal que valga la pena respetar a pesar de todo. Por ende, todo depende de las circunstancias en las cuales nos movamos y del significado que le demos a cada uno de los conceptos morales. Ese significado tendrá una carga emotiva determinada por las condiciones en las cuales nos movamos y actuemos. Hemos llegado así al final de este recorrido por las distintas teorías de la ética. Espero que los conceptos hayan servido para que ustedes se ubicaran en estas corrientes y tener más elementos de juicio a la hora de juzgar las acciones y los dilemas morales. Hasta pronto. Gracias.